Muy bien, continuamos con la agenda de este conversatorio por la integridad y la transparencia del Poder Judicial y comenzamos con la conferencia Propuestas para garantizar la integridad y transparencia del Poder Judicial a cargo del señor fiscal de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Señora Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, señor Presidente de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, señor Ministro de Justicia, querido invitado del exterior, señores magistrados, señoras magistrados, señores magistrados, queridos amigos todos. Perdóname, señor fiscal. Tenemos que reconocer que la corrupción, como lo mostraba de manera muy genuina y muy directa el documento que nos presentó el Consejo Superior de la Judicatura, se ha convertido en una expresión social de naturaleza sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que los episodios contrarios a la ética pública y a la ética privada no son sencillamente expresión circunstancial, no son episódicos, sino que tienen una manifestación regular. Y son sistémicos porque tocan a todos los sectores de la vida social, lo que muestra que el colectivo social está registrando un deterioro en su escala de valores. El tema de la corrupción generalizada nos indica que tanto en el sector público como en el sector privado hay una degradación de la moral colectiva. Por eso es sistémico. Y es sistémico igualmente porque es recurrente, porque es regular. Al punto que hay cierta desazón, abulia colectiva. Esto se perdió. De esto ya no nos saca nadie. En la medida en que la sociedad encuentra que recurrentemente se están encontrando estas manifestaciones contrarias a la ética y a los valores sociales. Es sistémica porque no reconoce regiones, no es de propiedad de unos sectores de la geografía nacional. Hace muchos años trataban ciertos sectores geográficos del país en señalar a los restantes como responsables de la venalidad pública. Es que allá se lo roban todo. Hoy no hay rincón de la geografía patria que no esté afectada por estas manifestaciones de problemas axiológicos. Pero además es un problema global. Los trabajos sobre la materia que existen de Naciones Unidas, de transparencia internacional a nivel mundial, muestran que esta es la segunda industria más grande del mundo y que genera riqueza equivalente al 4% del Producto Interno Bruto mundial. 4% que han traspasado a nuestro Producto Interno Bruto para decir que en Colombia se pierden al año 50 billones de pesos. Esas cifras sí habrá que confirmarlas, pero si es el 4% del Producto Interno Bruto, en Colombia también, como un efecto espejo, estaríamos hablando de esa cifra. Si es un problema sistémico, lo que tiene que hacer la sociedad en su conjunto es una reflexión colectiva, porque la pérdida en la escala de valores
no puede atacar ni a un sector de la sociedad, ni legitima a nadie dentro de la sociedad a utilizar el dedo acusador para señalar sectores o poderes públicos o servidores públicos sin mirar su conducta en el propio espejo de la realidad nacional. Pero sí tenemos que reconocer una realidad, a pesar de que sea sistémico el problema de la corrupción, que es mucho más grave si toca las puertas del Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el poder moral de una sociedad, es el poder de contención de los poderes públicos en su tarea de respetar las garantías y los derechos ciudadanos. Y cuando esas garantías y esos derechos no dependen necesariamente de los valores colectivos que inspiran la Carta Constitucional, sino elementos venales que determinan la decisión judicial, se le hace un grave daño a la estructura de la sociedad, al contrato social y a la confianza y a la credibilidad ciudadana en el conjunto de las instituciones democráticas. Por eso hemos hecho un acuerdo, hemos consensuado una política al interior de la rama judicial, que vamos a librar la más feroz de las batallas por recuperar la integridad moral de nuestra rama. Eso no es tarea de ocasión de un fiscal, sino es una tarea colectiva que nos hemos impuesto en la rama judicial, que no es perceptible, pero quiero aprovechar esta oportunidad para hacerla explícita. Empezó con diálogos que hemos sostenido recurrentemente con el Consejo Superior de la Judicatura. Una vez al mes, el primer miércoles de cada mes, nos sentamos en un diálogo muy fluido que no teníamos entre Fiscalía y Judicatura a resolver nuestros problemas, a identificarlos. Y desde el primer día, la señora presidenta podrá dar fe de ello, identificamos que había que tocar el tema de la corrupción y llevarlo a fondo en el Poder Judicial. Y empezamos una cruzada y los propios magistrados de la sala administrativa, nunca lo olvidaré, les debo profunda gratitud, señalándome sectores, distritos, comportamientos que teníamos que intervenir desde la Fiscalía General de la Nación. Y ellos son los auditores de su propia denuncia en las reuniones de los miércoles. ¿Qué pasó con esta investigación? ¿En qué va lo que le dijimos? Acuérdese lo que pasó en el almacén de tal sección de la Judicatura, etcétera, etcétera, etcétera. Consensuamos una acción con la Corte Suprema de Justicia. ¿Con qué valor en esta coyuntura la propia Corte está dando muestras de su propia integridad frente al desafío histórico de desentrañar el problema que le ha terminado afectando y que llegó a sus propias puertas? Nuestros diálogos con el Consejo de Estado tienen la misma dimensión y la Corte Constitucional, que es el gran faro protector de nuestros derechos y de nuestros deberes, permanentemente presente en estos diálogos que tenemos en la lucha contra la corrupción y particularmente en el tema del Poder Judicial. Esa frase con que empezó hoy el presidente de la República nos conmueve el alma de servidores de la justicia. Y como es mucho más grave, y permítanme que cualitativamente lo exprese así, que la corrupción haya llegado al Poder Judicial, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo y nuestra consagración a llegar hasta el fondo de esas manifestaciones tiene que ser absoluta.
Y hemos empezado por casa. Hemos empezado por casa en la propia Fiscalía General de la Nación. Y por supuesto hemos llegado a otros sectores de la judicatura. Y nos duele, en la realidad del hogar nos tiene que doler estas manifestaciones que estamos viendo, pero de alguna manera tenemos que obtener un regocijo institucional en el sentido de que es la judicatura la que está generando este proceso de transformación en la vida social. El día de la posesión, hace ya más de un año, dije que había llegado la hora de los jueces en el proceso de restauración moral de la República. Convencido como estaba desde entonces de que se habían quebrado esos valores, esas líneas de la ética social y que teníamos que empezar con la acción de la justicia, como había empezado no el poder político en general, sino los jueces de Brasil en el proceso de reconstrucción de su tejido ético, o en Guatemala, o en el caso salvadoreño, en fin. Y Colombia está librando, con la acción mancomunada de jueces y fiscales, una tarea que realmente ha terminado siendo emblemática, pero que por supuesto ha llegado hasta nosotros y que tiene que llegar hasta el final. Lo primero de esta labor es que no podemos seguir concentrando la atención de las investigaciones penales en los funcionarios de menor rango. De la corrupción judicial se habla por décadas y los ojos vigilantes se centraban en los funcionarios judiciales, en los funcionarios de la Secretaría de los Despachos. La teoría de Klitgar en la lucha contra la corrupción dice que las sociedades solamente restablecen, recuperan los valores colectivos cuando la sociedad entiende que la ley es igual para todos y cuando hay peces grandes tienen que caer en las redes de la acción anticorrupción. Y es lo que estamos haciendo. Hoy la acción de la propia justicia es de alguna manera una labor endógena que hemos estado haciendo, ha llegado a los altos niveles del Poder Judicial, por decisión de la justicia, no por acción de terceros poderes. Ha llegado a los distritos judiciales a nivel de la magistratura. No hay precedentes de lo que ha venido ocurriendo y de lo que se ha venido identificando y que ha dado lugar a que en muchos casos haya habido allanamiento directo a las imputaciones de cargos que formula la propia Fiscalía General de la Nación. En la audiencia de imputación, qué dolor ver a magistrados allanándose a cargos cuando violentaron su deber sagrado de servir a la justicia y beneficiaron formas para esquilmar empresas públicas, como ocurrió en Norte de Santander, en tutelas de más de 100.000 millones de pesos que se perdieron para el Estado, allanados. Y lo que vimos en el Meta y lo que vimos en Bolívar, y siguen muchas más investigaciones en varios distritos judiciales. A nivel de jueces, tenemos 401 investigaciones activas en este momento. Y en la Fiscalía General de la Nación hemos imputado e iniciado procesos con medidas intramurales en 61 casos de fiscales. Lo primero, pues, es que estamos mirando hacia arriba en este proceso y no hacia abajo. Y de esa manera sabremos todos los servidores de la justicia que todos tenemos un compromiso con la ética y con nuestro juramento sagrado. Segundo, tenemos que enfrentar esa realidad. Socarronamente no podemos seguir repitiendo lo que sabemos y lo que conocemos como servidores.
¿Por cuántos años, por cuántos lustros, por cuántas décadas no se habló de tantas modalidades de corrupción en nuestro Poder Judicial y callamos? Cómplicemente callamos. Desde el día en que tal vez a un abogado profesional que se acercó a una secretaría de un despacho ofreció pagar un poco más que el arancel judicial para una notificación. Y desde entonces las notificaciones empezaron a generar rentas ilícitas y cobros irregulares más allá de los aranceles. Y era una práctica común, aceptada entre profesionales, empresarios y togados. Y la sociedad no quiso resolver ese problema. La respuesta de la sociedad es una respuesta que soslaya esas realidades. Las primeras reformas que vivimos en los años 80 frente a los problemas que se vivían en los espacios de la notificación, aparte de los problemas de las oficinas judiciales, que fueron un paso intermedio, fue crear mecanismos de notificación por un servicio afuera del despacho judicial. No fuimos capaces de resolver el problema in situ, sino lo resolvimos delegando el servicio a otra institucionalidad, porque ya lo habíamos perdido. No lo confrontamos, no enfrentamos esa realidad. Pero no pasa solo en el Poder Judicial. En Colombia tenemos perdidas las corporaciones autónomas regionales, las perdimos en manos de la politiquería. Conseguir una licencia, obtener un trámite en las corporaciones autónomas, no lo digo yo, lo dice el país sonoramente. Por eso se ha intentado tantas veces intervenir constitucionalmente esas corporaciones autónomas. Y por esa circunstancia hacer un proyecto de interés nacional en Colombia es prácticamente imposible. Una megaobra, una represa, un nuevo aeropuerto. Y para soslayar la realidad de recomponer esas entidades públicas, el plan de desarrollo del año 2014 lo que dispuso fue otra cosa. En vez de intervenir las corporaciones, lo que hicimos en el 2014 fue crear un mecanismo que se llama el Comité de las Pymes, que es un comité de la alta tecnocracia colombiana que se reúne en un cenáculo para decidir cuáles son los grandes macroproyectos del país, y esos no tienen que tocar las puertas de las corporaciones autónomas. Como perdimos como sociedad las corporaciones autónomas, por ley hagamos dejación de los trámites entre ellas y decidamos cuáles proyectos no tienen que pasar por las corporaciones. No quisimos enfrentar la realidad de intervenir las corporaciones autónomas. Estamos haciéndonos los de la vista ciega para no resolver el problema de fondo. Eso era lo que no podía seguir pasando en el Poder Judicial. Entre nosotros, en esta familia, podemos decir lo que en los corredores se menciona de los despachos, que el reparto se manipula. Eso no es un señalamiento episódico. En este momento avanzamos en 22 investigaciones por reparto judicial en los que tenemos evidencias de que se afectó el sistema aleatorio con intereses criminales. Espero en la próxima semana que el país conozca el primer caso. Y no falta el técnico en sistemas que diga que el propio sistema del Consejo Superior de Asignación de Casos permite desde su programación que resulte afectado el modelo aleatorio de asignación de reparto. Se habla
del cartel de los remates judiciales, introspectivamente llévenlo en su memoria hace cuántos años y convivimos con esa realidad. Se habla de las nulidades en las notificaciones para generar ventajas procesales, de intervención en las decisiones judiciales, en fin. Hay una realidad que tenemos que enfrentar y que tenemos que reconocer. ¿Qué hay que hacer? Es la gran pregunta que nos hacemos. Lo primero que yo diría es ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Caer en medio de la varaunda, de los cantos de sirena y de iniciar procesos que refunden el sistema judicial. Eso sería desconocer la institucionalidad de la justicia colombiana, que tiene valores muy fuertes, pero que además, como bien lo decía nuestra presidenta, tiene en la gran mayoría de sus servidores un testimonio de integralidad absoluta. Si avanzamos hoy en la Fiscalía, en las investigaciones por corrupción en el Poder Judicial, es gracias al cúmulo creciente de servidores que hoy llegan hasta nuestras fiscalías en Bogotá y en todas las seccionales a señalarnos casos de corrupción para que la justicia finalmente se depure. Son los jueces, magistrados y fiscales a lo largo del país quienes están generando todos estos procesos de investigación y a ellos les tenemos que deber todo nuestro agradecimiento. Por supuesto que tenemos que lograr que el poder disuasivo de la acción penal se imponga, porque tenemos que mandar un mensaje categórico y contundente en nuestras comunidades judiciales, que delinquir tiene un precio desde el punto de vista de la acción penal, del derecho penal. Y ese poder disuasivo se recupera justamente cuando funciona la justicia, cuando las investigaciones son eficaces, cuando se acopian evidencias incontrastables e inequívocas que le permiten al juzgador fallar y condenar esas expresiones antisociales. Pero, por supuesto, los problemas del sector no se reducen a los operadores del sistema. Echan raíces en la formación de los propios abogados. Tiene que ver con la formación de nuestra profesión. Tenemos una crisis, y eso lo hemos comentado con el señor ministro de Justicia, con el presidente del Consejo de Estado, con los presidentes del Consejo Superior, la Corte, las dos Cortes. Llevamos también décadas hablando de la crisis en la formación de abogados. Desde cuando se hizo ese famoso estudio en el año de 1995, que lo hizo Emilsen de Cancino, esa profesora que todos reconocemos, sobre el abogado en el tiempo del derecho hasta hoy, y no hemos logrado intervenir esa realidad. No ha habido una política pública. Lo máximo que hemos logrado recientemente es en el equilibrio de poderes en medio de esa angustia y de esa desolación desde la perspectiva de identificar claramente el norte, es decir, que en adelante, si así lo decide una ley, los colegios de abogados serán quienes disciplinen la conducta de los profesionales del derecho. En una sociedad que no tiene esa cultura corporativa y que no conoce los colegios de abogados. ¿Qué futuro puede tener justamente la ética profesional cuando se trata de traspasar a nuestra realidad las barras norteamericanas, los colegios de abogados de Perú, de Chile, que son una realidad
arraigada centenariamente en esas sociedades, pero que no tienen desarrollo ni tradición en la vida colombiana. Y claro, hay que tocar las puertas de la formación de los abogados y de las propias universidades. Hoy se ha presentado el escrito de acusación a decanos, profesores de una facultad de Derecho en Colombia, que graduaron 130 abogados sin haber cursado los estudios académicos para ejercer la profesión de abogados. Cuando la corrupción toca las puertas de la universidad, donde se forman los valores, la sociedad, los profesionales, pues hay que tocar también allí, a través de la acción de replanteamiento de esas realidades, con la acción de la justicia. Y eso ha estado pasando. Tenemos que reconocer la capacidad de autorregulación del Poder Judicial. Hay prácticas que no nos convienen, que son malsanas, que son inconvenientes y que como colectivo tenemos que enfrentarlas desde nuestra sede natural, que es la justicia. Lo que no podemos seguir esperando es que la reforma provenga del exterior. Estamos sentados como Luis XVI esperando que pase la guillotina. Cuando tenemos una oportunidad en medio de la crisis de reconstruir, de regenerarnos frente a lo que estamos experimentando y frente a lo que estamos viviendo. Tantas cosas que le hacen daño a la judicatura y que forman parte de la actividad y que se convirtieron en prácticas consuetudinarias que deberíamos confrontar de una vez y en un proceso de autorregulación más temprano que tarde, convenir que ese es un manifiesto por la ética del Poder Judicial frente al cual nos comprometemos. Ejemplos. Tenemos que abrirnos a la sociedad. La justicia en el Poder Judicial somos absolutamente encerrados, encapsulados. Cuando se nos pide desde la perspectiva de la accountability algún grado de información, nos cerramos inmediatamente y nos sentimos avasallados. Y lo primero que se pone de presente es la independencia y la autonomía judicial, que nada tiene que ver desde la perspectiva de nuestra función como gestores de servicios públicos. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación debería dar cuenta y razón de una a una de todas las reasignaciones que haga de investigaciones a lo largo del país. Eso genera una interacción entre la sociedad que permita los autocontroles para evitar los desafíos que da el poder anarquizante cuando no tiene fronteras, cuando no tiene barreras, cuando no tiene murallas. ¿Cuántas veces la Fiscalía le ha dado cuenta y razón a la sociedad de las reasignaciones que hace y de los motivos por los que los hace? Nunca. Y cuando llega un derecho de petición, nos sentimos ofendidos porque están cuestionando la ética del servidor judicial. Ni más faltaba. El servidor debería responder con generosidad a esas preguntas si esas reasignaciones han estado asistidas en un único principio, que es el del servicio a la justicia. Prácticas que he mencionado en otros foros judiciales, como las que tienen que ver con las tertulias en los cafés cercanos al Hernando Morales o a los edificios, a todas las zonas edilicias de los tribunales, lo que ha logrado concertar
lo que ha logrado evidenciar la Fiscalía en pruebas muy dolorosas que conocerá el país y la judicatura prontamente, es que se concerta el cohecho en los cafés que rondan las sedes de nuestros tribunales y de nuestros juzgados. A la luz del día. Si el Juan Valdés, que está al lado del búnker, hablara, sufriríamos una crisis institucional más grave de la que hemos vivido en los últimos tiempos. ¿Qué hacen los funcionarios públicos sentados con la clientela del Poder Judicial en los cafetines? Y lo vivimos todos, lo experimentamos todos, de manera contemplativa. Anunciamos que nuestras oficinas están desbordadas de expedientes, pero la ley 270, que es nuestra ley estatutaria, establece que tenemos derecho a 5 días de licencias por año. Por mes, perdón. Porque en un acto de refrendación de nuestros valores y de nuestro compromiso con la sociedad, señores presidentes, no renunciamos a ese privilegio que nos dan a nosotros como servidores públicos que no tiene ningún otro servidor en la administración pública colombiana? ¿Por qué no lo hacemos? Si lo que están demandando los colombianos es que 5 días hábiles de 20 días hábiles que tiene el mes es el 25% de la capacidad laboral de nuestra institución. Lo que tenemos son escenarios para la autorregulación, de tal manera que cuando lleguen las reformas que se nos anuncian, con cantos de sirena, anarquizantes, populistas casi todas, populistas la mayor parte de ellas, que nosotros hayamos hecho todo el proceso de depuración interna y nos hayamos autorregulado, será el mejor de los mensajes para la sociedad colombiana. Y nuestra conciencia personal quedará agradecida con nosotros mismos. Tenemos que abrirnos mucho más a la sociedad. En Francia, por ejemplo, existe un día donde la justicia se le entrega a su comunidad. Hay que ver las colas de los ciudadanos entrando a saludar a sus magistrados y a sus jueces, a lo largo de manzanas y de manzanas, y la justicia les recrea los casos más connotados, da cuenta y razón de lo que hacen. Cada magistrado le rinde cuentas ese día en la Journée de la Justice a toda la sociedad de lo que produjo durante el año y cuál es el nivel de congestión que tiene su propio despacho. Y sabe que una vez al año tiene que darle cuenta y razón a todos los ciudadanos. ¿Por qué no hacemos la jornada de la justicia por iniciativa de las propias Cortes en Colombia y del Consejo Superior de la Judicatura? Y los ciudadanos pueden ir a conocer las prisiones y la Corte Suprema y conocer su presidente de la Corte Constitucional, el presidente del Consejo de Estado, poder controvertir su fallo sobre una u otra materia en un diálogo entre la justicia y la sociedad respetuoso, pero siempre conveniente para que el ciudadano nos conozca. Los jueces no son protagónicos por definición, pero tampoco asépticos a la sociedad. Hay que abrirse mucho más a la sociedad de nuestros días. Lo que tenemos son retos y yo tengo que celebrar que en el Poder Judicial lo que hay es convicciones de que llegó el momento de la depuración y que lo vamos a hacer colectivamente entre todos nosotros. Muchas gracias.